En esta nueva clase vamos a tratar un nuevo tema referente a los huesos de nuestro cuerpo. El tema es organización del esqueleto humano. El objetivo es conocer cómo están distribuidos los huesos en el esqueleto para comprender cómo se relacionan y dan forma a nuestro organismo. El esqueleto humano. El esqueleto humano se divide en esqueleto axial y esqueleto apendicular. El esqueleto axial está formado por la cabeza, por la zona del tórax y el cuello. En la cabeza encontramos los huesos que son frontal, etmoides, efenoides, occipital, temporal y parietal. 8 huesos forman la cavidad craneana. Luego tenemos los huesos de la cara, que son 14, nasal, cigomático, gómer, maxilar, mandíbula, cornete o concha nasal, palatino y lagrimal. Y en el tronco encontramos las costillas, el esternón, las vértebras, el sacro y el coxis. Además encontramos en el cuello el hueso hioides. Y en la parte de los lados de la cara encontramos los huesos del oído medio, que son el martillo, el yunque y el estribo. En el esqueleto apendicular encontramos los huesos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. El hombro forma la cintura escapular, que está formado por la escápula u omóplato y la clavícula. Y luego tenemos el brazo, que está formado por el húmero, y el antebrazo formado por el radio y el cúbito. Seguido de estos tenemos los huesos de la mano, que están formados por una serie de huesecillos de formas geométricas que se unen unos con otros para formar el carpo o la muñeca. Y luego las falanges. La cintura pélvica está formada por el hueso coxal, el muslo, que está formado por el hueso fémur, que es el hueso más largo de nuestro cuerpo, la rodilla, que está formada por la rótula, que es un hueso ovalado, semicircular. La pierna, que está formado por la tibia y el peroné, y el pie, que está formado por el tarso, que contiene una serie de huesecillos que forman el tobillo. Luego el metatarso y las falanges. Huesos del cráneo. Los huesos del cráneo son 8. Tenemos al frontal, que forma la frente, los temporales, uno a cada lado ubicados lateralmente, forman parte del oído. Los parietales, que se encuentran unidos al temporal y al frontal. El occipital, que se encuentra en la parte postero inferior del cráneo, posee un orificio por el cual ingresa la parte de la médula espinal. El etmoides, que se encuentra entre el frontal y el esfenoides, y el esfenoides, que se encuentra en la base del cráneo. Este último hueso sirve de unión con el resto de huesos del cráneo. El frontal es un hueso plano, impar, central y simétrico. Se encuentra en la parte antero superior del cráneo. Ocupa la superficie de la cara, que corresponde con la frente y la prominencia cubierta por las cejas. En este hueso encontramos primeramente las eminencias o protuberancias frontales, la glabela en la parte frontal, que forma parte del hueso de la nariz. En el arco superciliar encontramos huellas de orificios. Estos orificios supraorbitarios dan paso a los nervios y vasos supraorbitarios. Por debajo se encuentran las eminencias frontales,
en donde están los arcos superciliares, en donde se encuentran las cejas. El borde inferior está formado por los arcos ciliares y la apófisis cigomática. El borde superior o parietal, que sirve para unirse con los parietales, tiene una serie de dentellones que sirve para articularse con esos mismos huesos. Luego observamos la cresta frontal, que se continúa con la línea curva temporal y con el parietal. A cada lado se encuentra la apófisis cigomática u orbitaria, que se articula con el hueso malar. Y en la parte anterior encontramos la espina nasal, que se articula con los huesos propios de la nariz y la apófisis ascendente del maxilar superior. Cara posterior interna del frontal. Esta cara posterior encontramos una serie de impresiones, un canal para el seno longitudinal mayor, una cresta en la que se inserta la hoz del cerebro, es decir, una prolongación de la dura madre. Tenemos el agujero ciego por el que pasa la vena de Santorini, que sirve para un punto de inserción para la hoz del cerebro. Y encontramos unas impresiones digitales llamadas eminencias mamilares o eminencias orbitarias, que se relacionan con las circunvoluciones del lóbulo anterior del cerebro. ¿Ya? Tenemos la cara inferior del hueso frontal. En la cara inferior se encuentra impregnada de una serie de dentellones que sirven para unirse con los demás huesos, es decir, con el temporal, con una parte de los huesos propios de la nariz, con el etmoides, con el efenoides. Hueso parietal. Es un hueso plano, cuadrangular, situado a cada lado de la línea media en la porción superolateral del cráneo y presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Es un hueso par. En su cara externa, que es muy convexa, presenta la protuberancia o eminencia parietal. Presenta unas líneas temporales superiores, donde se inserta la aponeurosis o fascia del músculo temporal. Tenemos la línea temporal inferior en donde se inserta el músculo temporal, y en la parte posterior encontramos una serie de impresiones en donde son canales ramificados donde van a alojarse las ramas de las arterias y venas meníngeas. Y alrededor, en sus bordes, encontramos una serie de dentellones que sirven para unirse con el hueso parietal del otro lado, con el temporal y con el frontal. Hueso temporal. Vamos a estudiar la porción escamosa o concha del hueso temporal. Esta porción escamosa se articula con el parietal del otro lado, presenta un surco para la arteria temporal media, hacia adelante se proyecta la apófisis cigomática, que se articula con el malar, su borde inferior da origen al músculo macetero, y hacia atrás presenta el tubérculo cigomático anterior. Detrás de este tubérculo está la cavidad glenoide, que se articula con el cóndilo del maxilar inferior. Detrás de la cavidad glenoide se encuentra el tubérculo cigomático posterior. Este hueso es muy importante porque forma parte del oído. La cara interna del temporal o endocraneal, también llamada porción petrosa, en su cara anterosuperior o cerebral, ofrece una eminencia por donde se inserta el tegmen tímpani o lámina muy delgada de la bóveda de la caja del tímpano.
En la parte interna está la fosita para el ganglio de Geyser. En su vértice interno encontramos el orificio auditivo interno, que da paso a 3 nervios, el facial, el auditivo y el intermedio de Weisberg. Por encima del agujero auditivo interno hay una depresión llamada fosa subarcuata, que da paso a la prolongación de la dura madre. El encuentro de estas dos caras forma el borde superior del peñasco y está recorrido en su longitud por el surco del seno petroso superior. En la cara postero superior o cerebelosa ofrece más hacia afuera el agujero auditivo interno. En la porción superior de esta fosa está el orificio externo del acueducto del vestíbulo, que contiene una prolongación del laberinto membranoso. Esta cara interna presenta una base externa y una base interna. Es muy importante puesto que por ellas pasan nervios y ganglios que representan parte del oído y que permiten la audición. Este hueso se articula hacia adelante con el malar y con el efenoides, hacia arriba por medio de una sutura escamosa con el parietal y hacia atrás con el occipital, hacia abajo con el maxilar inferior.